Buenas noches, Jorge. Bienvenido Juan Felipe, Coraima, Liliana, Marta, Nancy, Sandra, bienvenidos. Jessica, Yomaira, Blanca Daisy, bienvenida. Carlos Boada, bienvenido. Dani, Diana Carolina, bienvenida. Erika, Gloria, realmente es un gusto tenerlos aquí. Jairo, Jessica, bienvenida Mónica. Voy a empezar comentándoles uno de los errores más comunes en los que yo caí al momento de iniciar con el diseño de una matriz de identificación de peligros en la parte puntual de intervención del riesgo o de medidas de intervención o medidas de control. Uno de los errores en los que yo caí era que no tenía claro el concepto de cada una de las jerarquizaciones, y por consecuencia, pues al momento de definir las medidas de intervención y control, tampoco sabía cómo clasificarlas en cada jerarquización. Ese es el error más común en el que caí en ese momento. Voy a compartir pantalla. Por esta razón, hemos titulado nuestra teleclase del día de hoy Interviniendo el riesgo. Y vamos a ver dos temas macro, que uno es la jerarquización por un lado y por el otro lado vamos a ver el indicador de medidas de intervención, que es un tema muy interesante porque hasta el momento pues no hemos tocado nada del tema de indicadores del sistema de gestión. Este va a ser nuestro primer indicador que vamos a ver, indicador de medidas de intervención, porque la información de este indicador sale, ¿sí?, de la matriz de identificación de peligros. Esta es nuestra teleclase número 7. Como les comentaba, ese fue el error en el que yo caí en ese momento cuando inicié a realizar matrices de identificación de peligros. Para las personas que hasta esta noche nos estamos conociendo, me presento. Mi nombre es Andrea Castro, soy ingeniera industrial especialista en salud y seguridad en el trabajo. Tengo 15 años aproximadamente de experiencia en consultoría en sistemas de gestión, en diferentes sistemas de gestión, calidad, salud y seguridad y medio ambiente, en diferentes empresas con diferentes actividades económicas. ¿Por qué decidí empezar a compartir esta experiencia con varias personas, con muchas personas? Porque estoy completamente convencida de que el autoaprendizaje acompañado de experiencia potencializa tus habilidades. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en esta teleclase. Les agradezco que cada uno de ustedes haya tomado la decisión de estar aquí. Y por eso vamos a aprovechar cada uno de estos minutos de esta teleclase. Quiero iniciar comentándoles que estamos en la era del contenido. Estamos en la era del contenido en estos momentos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos acceder a mucha información de primera mano por todos los canales, por todas las redes sociales. Podemos tener de primera mano mucha información. Que sea información de calidad, pues ahí está la habilidad de cada uno de nosotros en aprender a filtrar esa información. También quiero manejar un concepto importante el día de hoy. Como tenemos acceso a tanta información, a tanto contenido, hemos caído también en varios errores que los vamos a llamar los virus mentales SST. Ese es uno de los grandes desafíos con los que tenemos que trabajar todos los días. ¿A qué me refiero con virus mentales SST? Te voy a poner un ejemplo. Un virus mental SST con el que yo me he enfrentado a diario es que la gente copia y pega formatos y procedimientos. En salud y seguridad del trabajo se utiliza mucho y yo lo llamo virus mentales. Quiero que cada uno de ustedes en este momento me escriba en el chat un virus mental SST con el que se hayan identificado o que hayan identificado ustedes o con el que se hayan enfrentado. Escríbanme en el chat un virus mental. Políticas,
Sí, Dani. ¿A qué te refieres? ¿Políticas internas de la organización? Sí, puede ser un virus mental SST. ¿Qué otro virus mental? Los objetivos, el presupuesto. Aida, sí, tienes toda la razón, el presupuesto es un virus mental grande porque obviamente si no tenemos plata, pues obviamente nuestra gestión se va a ver limitada, completamente de acuerdo. Los indicadores, Diana, perfecto, eso es un virus mental SST. Saber priorizarlos. La matriz de riesgos y la matriz legal. Virus mentales. Ok, yo les voy a dar otro ejemplo de virus mental SST con el que yo me he enfrentado. Cobrar barato o si no, no me contratan. Eso es un virus mental SST. El trabajo en equipo, sí, Carlos. Un virus mental SST, sí. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces, uno de nuestros desafíos es acabar con esos virus mentales SST. Eso va a ser una de nuestras metas de aquí en adelante, una de nuestras tareas. Listo. Sin más preámbulo, entonces entremos en el tema macro del día de hoy. Interviniendo los riesgos. Hemos llamado a la teleclase número 7, que es la del día de hoy. Esa intervención de riesgos yo la he desglosado en este pequeño mapa conceptual, en donde nombro por un lado medidas de intervención con su respectiva jerarquización, el indicador de medidas de intervención y el mantenimiento y actualización de esa matriz de riesgos, de identificación de peligros. Iniciemos con las medidas de intervención. Para iniciar hablando de medidas de intervención debemos tener muy claro el concepto de qué es una jerarquía. Vamos a ver qué es una jerarquía. La jerarquía es la estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación, así como vemos aquí en la gráfica. Y esa jerarquía se ve también en lo que vamos a ver de aquí en adelante dentro de la matriz de identificación de peligros. La primera jerarquía que tenemos en medidas de intervención es eliminación. ¿A qué nos referimos con eliminación? Entonces consiste en eliminar el peligro, es decir, eliminar la condición peligrosa o eliminar la interacción del trabajador con esa condición. Vamos a ver cada jerarquía con un ejemplo puntual. Vamos a imaginar, vamos a trasladarnos a un sitio puntual aquí en Bogotá, en Corabastos. En Corabastos se ve un peligro que es un peligro prioritario, que es lo que llamamos manipulación manual de cargas. ¿Sí? Los estoy contextualizando. Todo lo que manejan los coteros. Eso es un peligro prioritario ahí en esa zona. Si nosotros queremos implementar esa jerarquía de eliminación en esa actividad puntual, que es la del cotero, que es el que baja los bultos de los camiones y los traslada hasta el punto de venta, hasta el local puntual. Si nosotros queremos eliminar ese peligro, la única forma de eliminarlo es automatizando todo el proceso. Por eso es que las medidas de intervención de eliminación y la siguiente que vamos a ver son las que mayor presupuesto se requiere para implementarlas. Y en la mayoría de las matrices de identificación de peligros no se ven mucho esas medidas de intervención con la jerarquía de eliminación, porque requiere mucho dinero para poderlas implementar. Entonces, el ejemplo puntual que vamos a manejar en cada jerarquía, para que ustedes se hagan una idea, estamos en Corabastos con los coteros realizando esa actividad. La única forma de eliminar ese peligro de manipulación manual de cargas es automatizando el proceso. Ahora, siguiente jerarquía. La siguiente jerarquía que vemos es sustitución. ¿Qué es la sustitución? La sustitución consiste en reemplazar un elemento peligroso por otro menos peligroso. Esto ayuda a que el nivel de riesgo pues sea menor. Volvemos entonces a nuestro ejemplo de Corabastos.
Si queremos implementar una medida de intervención por sustitución, ¿qué podemos hacer? Yo me imagino que los bultos que ellos manipulan o que ellos bajan, pues superan, obviamente, el peso límite. Entonces nos vamos a imaginar que ellos manejan bultos de 50 kilos. La forma de implementar esta jerarquía de sustitución es, como dice el concepto, es que vamos a estandarizar que los bultos únicamente que se puedan manejar sean de 25 kilos. Eso es sustitución. Estamos reemplazando un elemento peligroso por otro menos peligroso. El bulto, ¿sí? El peso del bulto lo estamos reemplazando o lo estamos sustituyendo. Siguiente jerarquía. Controles de ingeniería. ¿Qué es esta jerarquía? Corresponde a modificaciones en el proceso productivo o cambios en el diseño del área de trabajo, incorporando barreras o sistemas que minimicen ese riesgo. Volvemos entonces a nuestro ejemplo. Un control de ingeniería. Bueno, no pudimos implementar la automatización completa del proceso, tampoco pudimos reemplazar el peso de los bultos. Entonces vamos a implementar ayudas mecánicas para bajar un poquito el riesgo de manipulación manual de cargas. Entonces vamos a manejar todas esas cargas por medio de gatos hidráulicos, de estibadores, de todo ese tipo esos son controles de ingeniería. Siguiente jerarquía, los controles administrativos. Los controles administrativos son todos esos documentos que respaldan las acciones de control, capacitación o señalización. ¿Recuerdan este cuadrito que lo vimos en la teleclase anterior? Ahí fue donde nosotros quedamos en la teleclase pasada. Vimos que en un solo cuadrito podemos relacionar el nivel de riesgo con el significado y la acción de control. En la acción de control nosotros dijimos que podemos, de acuerdo a ese nivel de riesgo, dejar el control operacional existente o manejar solo controles operacionales. En el siguiente nivel de riesgo, que es mejorable, dijimos que podemos, como acción de control, mejorar los controles operacionales existentes, adicionarle más para seguir bajando ese nivel de riesgo. En el siguiente nivel de riesgo, dijimos, de aquí para arriba vamos a manejar procedimientos, programas de gestión, si es que me genera un accidente de trabajo, o programas de vigilancia epidemiológico si me genera una enfermedad laboral. Entonces acá entra, se dan cuenta cómo va uniendo una cosa con la otra. Este cuadrito les da la guía para ustedes ir clasificando esos controles o medidas de intervención en cada una de esas jerarquías. Entonces, cuando hablamos de todos esos documentos que respaldan acciones de control, entonces vamos a hablar de procedimientos seguros de trabajo, vamos a hablar de todas las actividades que van a estar dentro de un programa de gestión del riesgo o todas esas actividades que van a estar dentro de un programa de vigilancia epidemiológico. A eso nos referimos en controles administrativos. Aquí entran todo lo que son las inspecciones, todo lo que es la señalización, la capacitación. Entonces volvamos a nuestro ejemplo, contextualicemos nuestro ejemplo. Un control administrativo que puedo implementar, señalización dentro del espacio, señalización. Puedo implementar entonces un procedimiento seguro para manipulación manual de cargas. Esos son controles administrativos. Puedo estar realizando inspecciones periódicas para revisar condiciones inseguras. Todo eso son controles administrativos. Y la última jerarquía es todo lo relacionado con elementos de protección personal o elementos de protección individual. Volvemos a nuestro ejemplo. Decidimos entonces, no tenemos ningún otro tipo de control, sino solo elementos de protección personal. Entonces decidimos que para un mejor agarre, para levantar la carga, requiere unos guantes especiales, el cotero. Entonces se le suministra esos guantes. Y también definimos que puede ser peligroso la caída de esa carga, que le puede lastimar los pies al trabajador. Entonces le vamos a suministrar botas de seguridad. Esos son el control por elementos de protección personal o elementos de protección individual. Entonces, como vimos, manejamos
5 jerarquías, perdón, acá las vemos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Y cuando vamos a empezar a clasificar nuestros controles, debemos hacer el barrido en ese mismo orden. Entonces, primero debemos ver si nuestro control va por eliminación, va por sustitución, va por control de ingeniería, control administrativo o elementos de protección personal. En la última jerarquía a la que debemos llegar después de hacer el barrido son elementos de protección personal. Ir al individuo, eso es lo final que debemos nosotros revisar. Ahora sí, vayamos o veamos dentro de la matriz de identificación de peligros un ejemplo ya diligenciado puntual. Bueno, entonces estamos ubicados en nuestra matriz de identificación de peligros. En la teleclase pasada quedamos en aceptabilidad del riesgo. Si recuerdan ustedes, quedamos hasta acá con el cuadro que vimos ahorita en la diapositiva. Vamos a ver unos ejemplos puntuales. Acá entramos entonces a las 5 jerarquías de las medidas de intervención. Vemos que para este peligro, que es el psicosocial, solo tenemos para este ejemplo controles administrativos. Tenemos acá la generación de un PBE psicosocial, ya que debemos cumplir una legislación puntual para ese peligro. Uno de los tips, como yo lo manejo, es: yo no listo todas las actividades que incluyo dentro de un programa de gestión del riesgo o dentro de un PBE. Yo solo nombro dentro de las medidas de intervención que voy a hacer un PBE o que voy a hacer un programa de gestión del riesgo. Cuando ya quiero desplegar qué actividades puntuales están dentro de cada programa, pues me dirijo al programa y ahí pueden ver qué es lo que estoy haciendo para mitigar ese riesgo. Ahí entran las capacitaciones. Dentro de esos programas de gestión de riesgo o esos PBs, eso lo vamos a ver en teleclases posteriores. También hay actividades en la fase de planeación, en la fase de intervención y en la fase de verificación. Entonces, este ejemplo puntual es para peligro psicosocial. Veamos otro peligro que tengamos por acá. Aquí, Este peligro son condiciones de seguridad por todo lo que son accidentes de tránsito. Entonces vemos que tenemos una medida de intervención por el lado de control de ingeniería, que es el mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos, y un control administrativo, controles administrativos, generación de preoperacionales, inspección a vehículos de acuerdo al programa de inspecciones, los exámenes médico-ocupacionales que se le realizan a los conductores, el plan estratégico de seguridad vial y generación de capacitación en manejo defensivo. Ahora, para este ejemplo puntual, también se ve elementos de protección personal. Lo pueden manejar de esta forma: no listar todos los elementos de protección personal en la matriz, sino remitir a la matriz de elementos de protección personal, donde vemos al detalle qué elementos de protección personal le aplican a cada cargo, de acuerdo pues a los peligros a los cuales están expuestos. Lo pueden hacer de las dos formas. Pueden remitir desde la matriz para ver esa matriz de elementos de protección personal, o los pueden listar dentro de esta columna. No hay ningún problema, se puede manejar exactamente igual. Veamos otro ejemplo. En la parte osteomuscular, entonces tenemos acá dos controles administrativos, que es la generación de pausas activas y la generación de un programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular puntualmente. Acá, este debe ser el peligro. Veamos qué peligro es, para que ustedes se hagan una idea completa. Biomecánico. Entonces estamos hablando de que es un peligro biomecánico. Y vamos a definir unos controles específicos. Entonces un control de ingeniería, que es el mantenimiento a elevadores de pantallas de computador y las sillas ergonómicas. Y control administrativo, inspecciones a puestos de trabajo generado por personal competente, y el programa de vigilancia epidemiológico osteomuscular.
Veamos otro ejemplo puntual. Quiero ver, por ejemplo, en trabajo en alturas. Mira, acá tenemos demarcación, demarcar y señalizar bodegas y almacenes. Y es un control administrativo. Acá tenemos, este debe ser el peligro por todo lo que es condiciones de seguridad, por la parte locativa, por apilamientos. Bueno, tenemos en medidas de intervención, en la parte de controles de ingeniería, tenemos la validación de carga máxima permitida en estantería, adecuando señalización en la misma. Y en controles administrativos, programa de inspecciones, procedimiento en técnicas de almacenamiento, es decir, un procedimiento de trabajo seguro, capacitación, seguimiento y control de la aplicación de procedimientos seguros, las inspecciones y autorreporte de condiciones inseguras. Y acá también los remitimos a nuestra matriz de elementos de protección personal. Voy a buscar un ejemplo con trabajo en alturas. Acá lo tenemos. Tenemos el ejemplo puntual del peligro, ¿sí? Condición de seguridad por trabajo en alturas. Y tenemos en medidas de intervención las siguientes. Todos son controles administrativos. Generación de programa de protección en alturas. Debemos cumplir una legislación puntual que nos exige tener un programa de protección contra caídas. Diligenciamiento de permisos de trabajo y análisis de riesgo, que son los famosos ATS, por operación en trabajo en alturas. Capacitación de coordinador de alturas. Establecer por personal competente la línea de vida, puntos de anclaje y vientos de ser necesario. Todo sistema de ascenso para trabajo en alturas debe estar certificado y contar con sus fichas técnicas. Realizar las hojas de vida de los equipos que intervienen en los trabajos, todo lo que son trabajo en alturas. Realizar inspecciones preoperacionales a equipos, herramientas para trabajo en alturas, certificación de escaleras para ascenso o definido por coordinador de trabajo en alturas y el procedimiento para trabajo en alturas. Todo esto es lo que yo incluyo. Acá yo se los dejé como desglosado para que ustedes vean qué debe incluirse en un programa de protección contra caídas. Todas esas actividades yo no las listo de esta forma, sino solo nombro dentro del control puntual programa de protección contra caídas o programa de protección en alturas, como ustedes lo quieran llamar. Solo nombro ese control y dentro del programa de protección contra caídas listo todas estas actividades puntuales que acabamos de ver. Así es como debemos clasificar cada una de esas medidas de intervención. Guiándose por el cuadrito que les mostré inicialmente, así vamos listando todas esas medidas de intervención adicionales a los controles existentes que yo ya identifiqué previamente. Una vez nosotros ya definimos todas esas medidas de intervención con la jerarquización que debe ir en este orden: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Ahora paso a mi indicador de medidas de intervención. ¿De dónde o por qué tengo que hacer un indicador de medidas de intervención? En el decreto 1072, exactamente en los artículos, o a partir de los artículos del artículo 224.6.20, nos exige el decreto 1072 que debemos tener puntualmente unos indicadores dentro del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. De acá nace esa necesidad. Pero el indicador de medidas de intervención nos lo nombra en los dos artículos siguientes. En el artículo 224.6.21, que son los indicadores de proceso, en el numeral 4 dice intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados. Y en el siguiente artículo, que es el 224.6.22, que son los indicadores de resultado, en el numeral 9 nos nombra el indicador análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control, en los peligros identificados y los riesgos priorizados. Entonces, tenemos que este indicador va a ser tipo proceso y resultado. Y lo llamamos indicador de medidas de intervención. Tenemos entonces 3 pasos puntuales para poder calcular
ese indicador de medidas de intervención. Este indicador de medidas de intervención ustedes no lo van a encontrar en ningún lado. Acá yo les voy a enseñar cómo lo pueden manejar inicialmente cada uno de ustedes, que sea práctico y sencillo. Entonces volvemos a nuestra matriz. Bueno, el primer paso, acá lo tenemos. Dice, totaliza los controles. Ya voy a mostrarles a qué se refiere ese primer paso. Entonces, miren, nosotros a nuestra matriz de identificación de peligros le añadimos un espacio que se llama evaluación de controles establecidos, en donde vamos a ir contando los controles que definimos en cada uno de los peligros identificados. Entonces, por ejemplo, para este peligro, que es el peligro psicosocial, definimos 2 controles aplicables. Así vamos con cada uno de ellos. Acá definimos otros 2, 1, 3. Entonces contamos todos los controles que nosotros definimos, sumando todas las jerarquizaciones. Acá tenemos 5, entonces sumamos, me imagino que salen de acá 2, más 3 de acá, entonces dan 5 y los vamos sumando absolutamente todos y los vamos colocando en esta columna. Eso es totalizar los controles aplicables. Ese es nuestro primer paso. Totaliza los controles aplicables. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es define el periodo de implementación de esos controles. Nosotros, ¿cómo definimos los periodos? Los definimos semestrales, primer semestre y segundo semestre, así los definimos. Ustedes lo pueden definir trimestral, como ustedes lo crean que es lo más práctico posible para su sistema de gestión. Nosotros hemos definido 2 periodos únicamente. O lo implemento en el primer semestre del año o lo implemento en el segundo semestre del año. Y acá, en observaciones, yo digo cuáles controles voy a implementar de enero a junio y cuáles voy a implementar de julio a diciembre y los listo ahí. ¿Por qué? Porque puede que de estos 2 controles que yo totalicé para el peligro psicosocial, puede que el taller de manejo de estrés lo haga en el primer semestre, pero el PBE lo vaya a hacer en el segundo semestre. Entonces, por eso yo tengo que definir el total de controles y en qué periodo los voy a implementar. Entonces, acá estamos en el segundo paso. ¿En qué periodo debo implementar cada uno de esos controles? Ahora, el tercer paso, entonces, calcula el cumplimiento. ¿Cómo se calcula ese cumplimiento? Entonces, cuando yo ya tengo clasificados en los 2 periodos, en la totalidad de controles, entonces paso acá, me devuelvo un poquito y paso acá. Y empiezo a evaluar. Entonces, ya cuando sea junio, digo, bueno, una de mis metas fue implementar estos 2 controles en el primer semestre. De estos 2 controles, ¿cuántos implementé? No implementé solo uno, me faltó el otro. Entonces, si se dan cuenta, va dando el cumplimiento automáticamente de la totalidad de esos controles. Va dando el cumplimiento total en forma horizontal y el cumplimiento total en forma vertical, porque también debemos tener claro pues cuánto fue mi cumplimiento de enero a junio y cuánto fue mi cumplimiento de julio a diciembre. De esta manera puedo calcular el indicador de medidas de intervención de una forma práctica y sencilla. Nosotros no necesitamos complicarnos tanto, pero es importante que ustedes tengan claro y totalicen cuántos controles totales por cada uno de los peligros van a implementar. Tengan muy en cuenta que puede que se les vayan a repetir muchos controles. Si ustedes se dan cuenta, miren, acá yo tengo tanto en este como en este la generación de PBE psicosocial. Entonces ténganlo muy en cuenta para que no aumente el número total de controles.
porque ahí están duplicando el mismo control. Este mismo control, este PBE psicosocial, también va a ser este mismo que ustedes ven acá. Entonces ustedes lo deben tener muy en claro en el momento en que vayan a totalizar los controles. O sea, ¿cuántos controles en total voy a tener sin que se me repitan ninguno? Y con eso empiezo a manejar el cálculo del indicador de medidas de intervención. Recuerden, es un indicador de proceso y de resultado. ¿Por qué? Porque está nombrado en los indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión y está nombrado en los indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión. Por eso es proceso y resultado. Bueno, una vez entonces ya yo he calculado mi indicador de medidas de intervención con mis 3 pasos, vamos a ver en qué momento yo tengo que hacer mantenimiento y actualización. Vamos a ver la GTC 45 que nos dice en qué momento nosotros debemos actualizar nuestra matriz de identificación de peligros. Si están viendo mi pantalla, estoy mostrando la GTC 45. Por favor, escríbanme en el chat si están viendo la GTC 45. En la GTC 45, que es la metodología que hemos venido manejando, toda la trazabilidad de la matriz de identificación de peligros la hicimos con la GTC 45. En el numeral 3210 encontramos lo que es mantenimiento y actualización. Mantenimiento y actualización. Entonces nos dice en qué momento debemos actualizar esa matriz. Nos dice la necesidad de determinar si los controles para el riesgo existente son eficaces y suficientes. En ese momento vemos la necesidad de responder a nuevos peligros. Cuando se nos presenten nuevos peligros, pues debemos actualizar la matriz. Cuando se nos presente la necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado a cabo. Cuando se vea la necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. Cuando hay cambios en la legislación, es importante actualizar la matriz. Miren, este nos aplica, mejor dicho, en este momento puntual. Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten. Sí, ese nos aplica. Por eso tuvimos que actualizar la matriz. Cuando empezó a surgir toda esta pandemia, el primer paso era actualizar la matriz porque teníamos que incluir ese nuevo peligro biológico que no estaba identificado hasta el momento. Cuando hay avances en las tecnologías de control, cuando la diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas. En todos estos casos debemos actualizar la matriz de identificación de peligros. Ahora, para nuestros estudiantes del diplomado, ¿en dónde pueden encontrar toda esta información que nosotros hemos hecho todo este recorrido en esta teleclase? ¿En dónde la pueden encontrar? Bueno, ya les voy a mostrar nuestra plataforma para que ustedes se guíen y se ubiquen dónde pueden encontrar toda esta información de la que hemos hablado. Pues el tiempo no nos da para entrar más al detalle, pero en el diplomado está un poco más detallada. Entonces ya les voy a mostrar en dónde pueden encontrar eso. Por favor, me escriben en el chat si ven mi pantalla, estoy dentro de la plataforma. Ok, Yomaira me dice que sí. Perfecto. Entonces, esta es nuestra plataforma de nuestro diplomado, implementación del SGSST paso a paso. Vamos a buscar la temática que se llama identificación de peligros. Acá ya estamos en la temática, entran a la temática de identificación de peligros y acá se les va a desplegar los módulos, en donde tenemos conceptos. El módulo 2 es matriz de peligros y en el módulo 2 se vuelve a desplegar y tiene 4 lecciones. La lección 3 se llama determinación de controles. Esa es la lección puntual en donde vas a ver toda la información de esta teleclase. Y en la lección 4 vas a ver todo el indicador de medidas de intervención al detalle que nosotros lo acabamos de ver. Cómo calcular, de dónde saco la información, absolutamente todo, cómo calculo ese indicador de medidas de intervención que se desprende de la matriz de identificación de peligros. Entonces ahí pueden encontrar toda la información en nuestra plataforma. Ahora sí, quiero escucharlos a ustedes. Me pueden plantear las preguntas que tengan referentes al tema que estamos viendo el día de hoy, que es todo lo referente a las
interviniendo el riesgo. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con jerarquización y con el indicador de medidas de intervención. Entonces los escucho. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo sí tengo una duda, una pregunta, ingeniera Andrea. Sí, Carlos. Gracias. Mira, viendo el diplomado en el punto que tú acabas de señalizar, la aceptabilidad del riesgo. Entonces veo el cuadrito que tú nos daste también hoy, donde hay 4 niveles de riesgo, 1, 2, 3 y 4. Sí. Yo me hago una pregunta, y tú me sacas de duda. ¿Guarda relación esta tabla de aceptabilidad de riesgo con el decreto 723 del 2013, en la cual habla también de riesgo, que dice por la cual se reglamenta la afiliación al sistema de gestión de riesgos laborales? Ahí te están hablando, son dos tipos de riesgo completamente diferentes. En la matriz de identificación de peligros estamos manejando los riesgos ocupacionales. Ocupacionales, o sea, de aceptabilidad del riesgo. Exactamente, riesgos ocupacionales, es decir, actividades desarrolladas por cada trabajador. Ahora, en la legislación que me estás nombrando, estamos manejando es el nivel de riesgo por parte de las ARLs, clasificación de riesgo de las empresas. ¿Sí? O sea, a nivel general, es cuando uno cuando al empleado o al independiente es afiliado por medio de un contrato y va bajo la autorización de una ARL. Exacto. Hacer los pagos. Exacto, entonces, exactamente, estamos hablando de dos riesgos completamente distintos. Riesgo, o sea, el concepto de riesgo aplica para muchas cosas. Sí. Aplica para calidad, aplica para medio ambiente. Ahorita vemos riesgo en muchos sistemas de gestión. El riesgo que estamos hablando el día de hoy son riesgos ocupacionales, es decir, que se desprenden de la actividad que desarrolla el trabajador puntualmente. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién más tiene otra pregunta relacionada con el tema del día de hoy? O aportes también. Recuerden que estamos aprendiendo, esto es un aprendizaje mutuo. Ingeniera, una preguntita referente, no sé si de pronto para identificar todos esos riesgos y peligros, ¿sí? Se debe establecer un formato con la participación de los colaboradores. Ok, eso lo vimos en la primera teleclase, que era identificación de peligros. Entonces yo les decía, vale. No tranquila, Keren, yo vuelvo a explicar. Lo ideal y lo que debemos hacer es demostrar o evidenciar, tener muy en cuenta la participación de los trabajadores al momento de identificar los peligros. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen los peligros. Ellos son los que realizan la actividad diaria, están enfrente, se están enfrentando, están expuestos a ese peligro todo el tiempo. Entonces ellos lo conocen muy bien. Entonces yo les decía, bueno, nosotros podemos identificar los peligros, hacer un recorrido por todas las instalaciones de la empresa, ¿sí? Conocer el ADN de la empresa puntual, pero debemos complementar esa identificación de peligros con la participación de los trabajadores. Entonces yo les decía, podemos hacer un formato muy sencillo, un Excel en donde listemos todos los peligros y coloquemos en la parte superior nombre del trabajador y pedirle el favor a los trabajadores aleatoriamente que por favor nos ayuden a identificar los peligros en su puesto de trabajo. Y con esas hojitas matamos dos pájaros de un solo tiro, porque tenemos la evidencia de la participación de los trabajadores, que es supremamente importante, y también nos va a quedar muy completa nuestra matriz de identificación de peligros desde el comienzo. Ok, listo, muchas gracias, ingeniera. Otra pregunta, referente a la participación, también creo que toca verificar el cumplimiento que los trabajadores también tengan frente a las medidas y controles que establece la organización, ¿sí? Dentro de ese ámbito, ¿cómo lo podemos evaluar? Ejemplo, biomecánico, posturas, pausas, ¿cómo yo puedo evaluarlo? Que se cumplan esas medidas de controles.
por medio de una lista de chequeo por cada riesgo o identificándolo en ese administrativo y operativo. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que creo que hay que evaluar de que el trabajador cumpla con lo que los controles que establece la organización. ¿Sí? Sí, eso lo puedes evaluar mediante las inspecciones. Listo. Mediante las inspecciones puedes, por ejemplo, en el momento en que vas a hacer inspecciones a elementos de protección personal, puedes agregarle a esa inspección de elementos de protección personal unas casillas donde nombres si el trabajador está cumpliendo con los controles establecidos. En este momento se me ocurre, ¿sí? Que es lo más práctico por medio de las inspecciones que son periódicas. Y así te queda evidencia de toda esa trazabilidad. Listo, mira, listo. Muchísimas gracias, ¿no? No, con gusto, Ken. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen? Inge, si en dado caso en la clase del día de hoy no se cumplió durante los 2 semestres esa medida de control, se debe dejar como un acta el por qué y reprogramar para el otro año. Es importante dejar el por qué no se cumplió. Sí, Kenny, es muy importante. Mira, en las casillas que yo les mostré, donde nosotros definimos si ese control lo vamos a implementar de enero a junio o si lo vamos a implementar de julio a diciembre, si no se cumplió, ahí debemos dejar la observación y decir el por qué no se cumplió. En el momento en que hacemos el análisis del indicador de medidas de intervención, ahí nos va a decir, ejemplo, me voy a inventar, que cumplimos cumplimiento de medidas de intervención de un 70%. Entonces en el análisis hay cada uno de ustedes va a decir, bueno, mi meta tenía en total definidas 70 medidas de intervención, solo cumplí 35, es decir, que mi cumplimiento de medidas de intervención es del 50%. Me quedaron faltando la mitad. ¿Cuáles fueron y por qué no las implementé? Entonces ahí podemos decir, no, por falta de presupuesto y quedan aplazadas para el siguiente año por falta de presupuesto. ¿Sí? Dentro de tu indicador tienes que explicar el por qué no se implementaron esas medidas de intervención. Ahí en ese indicador puedes aprovechar para hacer el análisis y por qué. No hay ningún problema. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Bueno, Arbey me pregunta, cuando los controles se repiten, ¿en la casilla le doy un valor 0 o no escribo ningún valor? Ok, sí, puedes escribir 0 si solo tienes ese que se repite o solo sumar los que no se están repitiendo. Si solo tienes el valor que se repite, entonces en controles implementados escribes 0 para que no se te repita dentro del indicador y ya. Pues para que te dé un valor real del total de controles reales que tenemos. Ok, Hervey, con gusto. ¿Qué otra inquietud tienen con respecto a medidas de intervención? Aida me pregunta, ¿es decir que los controles se reparten en las casillas? Ok, Aida, ¿a qué hago referencia? Voy a volver a mostrar la matriz. Un segundo, voy a volver a compartir la pantalla. Me escriben por favor si ven ya la matriz. Ok. ¿A qué hago referencia? Que es importante que les quede claro. Un momento, voy a minimizar un poco acá. Miren este ejemplo. Acá tenemos peligro psicosocial. Puede que sea por descripciones distintas, pero estamos hablando de peligro psicosocial. Estamos diciendo que vamos a generar un PBE psicosocial tanto para este peligro acá como para este acá, pero es el mismo PBE psicosocial. Entonces, si yo sumo acá estos dos, en este voy a colocar 0. ¿Por qué? Porque yo ya dije que voy a hacer esos controles. Si yo colocara 2 acá, estoy repitiendo los mismos controles y no voy a tener una sumatoria total real
de los controles que debo implementar. Entonces se les va a duplicar el número de controles. Lo pueden hacer así, o pueden sumar el total de controles, así se les repita, pero en el cumplimiento, obviamente, si yo hice acá el PB psicosocial, pues acá también voy a decir que cumplí con el PB psicosocial. Si acá hice el taller de manejo de estrés, pues acá también voy a decir que hice un taller de manejo de estrés. Lo pueden hacer de las dos formas, como quieran. De todas maneras, el número total de controles, si lo hacen de esta forma, se les va a duplicar, pero el cumplimiento al calcular el indicador va a ser exactamente igual. O sea, el porcentaje no les va a aumentar ni a disminuir. Se puede hacer exactamente igual. Ok, Aida, con gusto. ¿Quién más tiene preguntas con respecto al tema? ¿Todo quedó completamente claro? Sí, señora, quedó muy claro. Listo. Gracias, Andrea. No, con todo gusto, Kenny. Listo, Rocío, muy bien, Yomaira, perfecto. Lo más importante es que los conceptos les queden claros para que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometí al momento de empezar a diseñar matriz de identificación de peligros. Este tema de medidas de intervención es supremamente importante, y sobre todo el indicador. Si ustedes se dan cuenta, en forma práctica y sencilla vamos a calcular el indicador y le vamos a dar cumplimiento tanto al indicador por proceso como al indicador por resultado, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si este video les gustó y la información que compartimos el día de hoy ha aportado valor para su profesión, sigan compartiendo el video y tengan muy en cuenta de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube en donde estamos todo el tiempo subiendo videos con tips prácticos para que ustedes los puedan implementar en el proceso que ustedes lleven con las empresas que tengan. La siguiente teleclase Carlos, silencia tu micrófono, por favor. Gracias. En la siguiente teleclase vamos a empezar a ver todo lo que son actividades de alto riesgo. Como ya hicimos todo el barrido de la matriz, entonces vamos a ver actividades de alto riesgo y, lo más importante, los controles, ¿sí? Esas medidas de intervención que le aplican a esas actividades de alto riesgo. ¿A qué me refiero? Permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro. ¿Cómo hacer un análisis de trabajo seguro? Y cómo hacer un permiso de trabajo, de qué documentos va acompañado un permiso de trabajo. Eso es lo que vamos a ver la próxima teleclase. Entonces va a estar excelente, va a estar súper interesante. Entonces pues no se la pierdan. Estos espacios de aprendizaje, cada minuto vale, cada minuto les aporta para hacer más fácil la vida y el proceso de cada uno de ustedes. Nos vemos entonces en nuestra próxima teleclase. Que estén muy bien. Genial, gracias, feliz noche. Con gusto. Compañeros, feliz noche y gracias. Muchas gracias, feliz noche. Dios la bendiga. Con gusto, estamos para servir.